Las sanciones que implementó México a las petroleras ecuatorianas luego que su presidente Daniel Noboa enviara al ejército a invadir territorio nacional mexicano comienzan a tener efecto en el país. Varias ciudades amanecieron a oscura luego del corte energético por una falta de insumos petroleros. México dejó de enviarle gasolina, diésel y petróleo crudo que se enviaba diariamente en barcos gasíferos hasta el Ecuador. La economía va en picada y se están planeando huelgas masivas en el país, donde se le podría propinar un golpe de estado al gobierno de Noboa, que ya ha huido a los Estados Unidos. Ahora bien, Ecuador se queda a oscura por una falta de insumos energéticos. Daniel Noboa huye de México porque México lo está persiguiendo. La Marina y el Ejército tienen orden de, si lo encuentran en algún lugar, detenerlo y apresarlo, y tendrá que pagar en una corte internacional años de prisión por haber atacado territorio nacional mexicano. Hasta el momento, México ha tomado las cosas pacíficamente, no ha movilizado el ejército ni la marina para que se dirijan hasta Ecuador, pero todos están preparados y alerta. La comunidad internacional ha condenado esos actos y ha votado en favor de México para que implemente sanciones al gas, petróleo y todos los insumos energéticos ecuatorianos. Pemex le corta el envío de la gasolina a Ecuador. Y sin gasolina la gente no podrá movilizarse en el país y las plantas que generan corriente no le podrán enviar energía a los hogares. Esto apenas está comenzando y ya se está creando un caos gravísimo en el país. Daniel Noboa y Javier Milei, presidente de Argentina, se van a arrepentir de haber insultado a los mexicanos y de haberlos agredido. Los dos países tienen problemas económicos y energéticos. ¿Recuerdan ustedes que Milei fue el primer sudamericano que comenzó a atacar a México para no pagarle las deudas, no sabiendo que México ahora mismo es el inversor más grande que tenemos en el continente, incluso prestándole dinero a los Estados Unidos, y era el único país que tiene una economía saludable para poder prestarle en momento de crisis económica, donde Argentina tiene una deuda externa impagable y la mayoría de los insumos energéticos como petróleo que estaban utilizando provenían de México, hasta que el presidente Milei se disparó en el pie negándose a pagarle a México el dinero de la deuda por los hidrocarburos. Pero ahora tenemos el mismo problema en Ecuador. Esta vez no porque no nos quieran pagar la deuda, sino porque no tendrán acceso al petróleo mexicano. Pero además de esto, México controla América del Sur, ya que la mayoría de países, los que no les compran petróleo a México, necesitan que sus plantas refinadoras de petróleo hagan el trabajo sucio por ello, y México le envía la gasolina ya refinada. Esto sucede en Venezuela, un gran aliado de México y que siempre le da la mano. Colombia, pero también en Argentina y en Ecuador. Según varios seguidores ecuatorianos que tenemos aquí en el canal, Ecuador amaneció a oscura al día de ayer. Varias ciudades no tuvieron luz y la gente tuvo que amanecer fuera de sus casas porque el calor era insoportable. Esto tras los cortes energéticos en el país por una falta de suministro. No está llegando el petróleo. Los barcos gasíferos se han quedado en los puertos mexicanos y no van a zarpar a menos que su líder, el presidente Daniel Noboa, le pida disculpa pública al gobierno mexicano y a su gente luego de las agresiones. Pero algo muy importante, Daniel Noboa está huyendo del gobierno de México luego que se impusieron sanciones en una corte internacional donde le dieron luz verdes a México para trancar el comercio con este país sudamericano. Y ahora no solamente es con México con quien no pueden hacer negocio, sino que con la mayoría de países de la región, incluyendo a China, no le podrán comprar ni vender ninguno de los productos hasta que se resuelva este problema. ¿Cómo creen ustedes que México podría vengarse de esta agresión que hicieron a territorio nacional mexicano los militares de Ecuador enviados por su presidente Daniel Noboa? El gobierno mexicano lo ha expresado en múltiples ocasiones. El problema no es con el pueblo ecuatoriano, ya que México y Ecuador son pueblos hermanos, sino con su líder, el presidente Daniel Noboa, quien se está dejando influenciar por los Estados Unidos, queriendo dañar a México, porque esa es otra cosa.
Los expertos dicen que Estados Unidos quiere empujar a México y Ecuador a llevar un conflicto armado para luego Estados Unidos meterse a defender a Ecuador. Pero México inteligentemente está buscando la solución poniéndole sanciones a sus empresas, las petroleras del país, que aunque extraen el petróleo, ya no tienen dónde depositarlo porque México no lo va a recibir para refinarlo en nuestro país. Y esto podría traer un colapso. La economía ya va en picada. La gente no tiene energía y sin energía un país no puede prosperar. Ahora bien, ¿por qué razón no tienen petróleo? Porque Pemex ha cortado el envío de la gasolina. Le ha cerrado el grifo. Y si te preguntas qué va a hacer México con el petróleo y la gasolina que anteriormente se le estaba vendiendo a Ecuador antes de la ruptura diplomática y del tranque del comercio, pues hay varios países con mucho dinero y con una gran demanda energética que quieren comprarle todos los insumos y los hidrocarburos a México. Y podríamos tener no solamente uno, sino más de 10 países interesados en el petróleo mexicano y en la refinación de los combustibles. Es decir, que la venta de los combustibles no se va a detener. México va a seguir teniendo un gran flujo de caja. Pemex está convirtiendo al país en una potencia energética y ahora no vamos a recibir el petróleo de Ecuador para refinárselo, sino que tendremos más espacios para poder hacer más negocio con Venezuela, Colombia y otros países grandes productores de energía. Quien sí van a tener problema para poder suplir la demanda energética de sus países son Ecuador y Argentina, dos presidentes que tienen las intenciones de venir a México a negociar, pero que ambos le han faltado el respeto a los mexicanos y a menos que hayan disculpa pública y que y de haber roto las puertas en una embajada mexicana, pues ahí podríamos repensarlo para empezar a tener algún tipo de conversación y negociar la compra y venta de nuestro petróleo. Ahora bien, Daniel Noboa y Javier Milei se van a cerrar las puertas, se van a arrepentir de haber atacado a México. Primero, en Argentina tenemos un problema de dinero, no hay una economía fuerte. El país está en crisis. Para poder invertir o hacer cualquier tipo de negocio deben tomarlo fiado o deben pedir préstamo. A México se le tomaba fiado todo el petróleo que utilizaba el país, pero ahora que estamos tratando de cobrar nuestras deudas, Javier Milei dice que no hay dinero para pagarnos y para tratar de no hacerlo, rompe relaciones comerciales, insulta y atropella a todo el que le debe, pero sin contar que va a llegar un punto donde Argentina va a volver a necesitar petróleo y México no se lo va a enviar. El petróleo mexicano no se fía, se vende y por altos precios. Ahora tenemos una subida sustancial en el precio de los hidrocarburos por los conflictos que hay en Medio Oriente y Estados Unidos y México se van a ver muy beneficiados por la venta de petróleo y gasolina refinada, trayendo para México una nueva fuente de ingreso. México que está repartiendo las ganancias de los impuestos de los mexicanos trabajadores equitativamente, pagándole la deuda a los Estados Unidos, invirtiendo en los proyectos. Además, esas refinerías que se están haciendo en el país, como la refinería Dos Bocas, la que se compró en Houston, Texas, la Darport, le dan la oportunidad a México de convertirse en una potencia energética. Ya incluso le estamos vendiendo energía al estado de Texas y según algunas fuentes, California tiene la intención de que México le supla parte de su sistema energético en el futuro. Quienes sí van a tener problemas son los países de Sudamérica, especialmente porque México es quien controla el sistema energético de América del Sur. La mayoría de países, aunque tienen petróleo, no tienen refinerías. Es el caso de Venezuela, que ha descubierto los mayores yacimientos de petróleo crudo en el Mar Caribe y le da la oportunidad de vender petróleo crudo alrededor del mundo, pero el petróleo de Venezuela es muy rico en azufre y esto es un problema para las refinerías que no pueden refinar ese tipo de petróleo porque se necesita tecnología sofisticada. ¿Cuál país creen ustedes que es el único que tiene este tipo de tecnología? México y Estados Unidos son los únicos que han creado refinerías para poder refinar este tipo de petróleo. Lo mismo sucede con el petróleo de Ecuador. México es el país que ha desarrollado la infraestructura,
que ha invertido en este tipo de instalaciones y estos países dependen directamente del sistema energético mexicano. Y si se pelean con México, ¿qué creen ustedes que va a suceder? Pues se le van a trancar las puertas, no podrán hacer negocio y les va a pasar lo mismo que está sucediendo en Ecuador, que la gente está viendo apagones masivos en las ciudades por una falta de energía porque no está llegando el combustible. Pero me gustaría saber la opinión de cada uno de ustedes. ¿Creen ustedes que si no se resuelve el problema con México, Ecuador se seguirá quedando a oscura? Que Daniel Noboa está huyendo del ejército mexicano luego de las sanciones a sus petroleras, pero por más que brinque y salte, México lo va a encontrar. Esto pasará tarde o temprano. Pemex corta el agua y la luz a Ecuador y ahora tienen graves problemas porque no está llegando gasolina al país. Las gasolineras no tienen suministro. No hay inventario ni reservas de petróleo que puedan darle garantía al gobierno de suplir la demanda energética. Daniel Noboa y Javier Milei se van a arrepentir de haberse peleado con México, la economía de mayor crecimiento en el norte de América, y además México controla todos los sistemas energéticos de América del Sur. ¿Sabías tú la importancia del petróleo mexicano y de la empresa petrolera del país Pemex, que le está dando la oportunidad a México de transformarse en una potencia energética? México es un país bendecido y aunque nuestros vecinos no han querido dañar, la mano divina siempre ha estado con México. ¿Por qué razón crees tú que México siempre sale adelante a pesar de que siempre quieren dañarnos? Me gustaría leer esa respuesta en los comentarios y no te olvides que si esta información te es de alto valor, dejarnos un like, suscríbete al canal y comparte este video con amigos, familiares y en tus redes sociales para que todos se enteren que si Sudamérica no resuelve sus problemas con México, se van a quedar a oscura y no tendrán acceso al petróleo mexicano para cubrir su demanda energética. Así que desde las oficinas de Autos Baratos a todos les enviamos un gran abrazo y no se olviden que los queremos.